Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Estamos transmitiendo para el Heraldo SV Digital desde las redes sociales para todo el mundo. En esta ocasión tenemos una entrevista muy bonita, más que todo una conversación con Mauricio Ulloa, analista social, luchador social, con una gran trayectoria en el país, con el que vamos a tener la oportunidad de conversar de la coyuntura de El Salvador. Hola, Eric, un gusto que estemos aquí de nuevo en el periódico. Adelante. Hola, muchas gracias, Andrés. Pues igual un placer estar con todos ustedes y pues llevando esta conversación junto con Mauricio. Bienvenido, Mauricio. Bueno, gracias Eric y Andrés. Muchas gracias por la invitación y espero pues que este conversatorio nos deje un poco más claros a todos sobre algunos puntos muy exactos sobre la coyuntura que estamos viviendo, que es muy interesante, por cierto. Excelente. Bueno, damos inicio a lo que es ya este conversatorio, pues tenemos ya la primera pregunta. En esta semana justamente se ha celebrado, se ha conmemorado lo que es el Día Internacional del Trabajo, ¿verdad? Pregunta directa. ¿Cómo se desarrollaron las marchas del 1 de mayo en El Salvador? ¿Se verifican acuerdos en los diferentes sectores de trabajadores? ¿Cómo está el asunto allá, Mauricio? Cuéntanos un poco. Bueno, mira, aquí como es costumbre, el gobierno saca su marcha, ¿verdad? Desde que llegó el FMLN al Estado, pues han estado trabajando en eso y obligan a la gente a que vaya porque el que no vaya pierde el trabajo, más ahora que ya van de salida, pues con más razón, ¿verdad? Aunque tuvieron varios que se rebelaron y no fueron, ¿verdad? Y eso le restó cantidad de personas, ¿verdad? Y vistosidad a las marchas que eran progubernamentales. Sin embargo, salieron marchas del movimiento social que estuvieron numerosas en algunos puntos. Es de llamar la atención que hoy salieron, por ejemplo, de la UE salieron dos, una en una dirección, otra en otra dirección, salió otra de La Chulona y luego llegaron a Salvador del Mundo. Entonces, sí se vio que hubo movilización de los trabajadores, ¿verdad? Yo siento desde mi punto de vista que esperamos que en los próximos años le pongamos ese toque del movimiento popular que haga presencia en ese acto, porque está bien el movimiento social, los sindicatos de cuello blanco, la parte de gubernamental, perfecto, ¿verdad? Se movilizan, qué bueno, se genera conciencia, etcétera. Pero falta ese chilito social que hay que ponerle con el movimiento popular que lleve las reivindicaciones más sentidas del pueblo y que esté dispuesto a luchar en la calle codo a codo, ¿verdad? A calentar la calle para que todas esas promesas que hemos oído de ya hace más de un año, pues hombre, exijamos que se cumplan, ¿verdad? Entonces, esperamos pues que esa construcción se vaya dando en los próximos meses y que dé sus frutos ya muy pronto. En ese hilo de las promesas que estabas hablando, Mauricio, en El Salvador, pues todas las miradas están dirigidas al traspaso de mando, algunos llaman transición del poder gubernamental. Vos, ¿cuáles son las señales que estás viendo de este gobierno que está por iniciar? Bueno, mira, varias situaciones. Número uno, lo que va a haber es un acto de traspaso de mando, ¿verdad? Transición es otra cosa. El acto de traspaso de mando va a tener el mismo costo, un poquito más del que tuvo el de Sánchez Serén. Entonces el concepto ese de austeridad pues no se vio, ¿verdad? Sí hemos visto una diferencia en cuanto a que hoy será en otro lugar donde va a haber asistencia masiva de la gente que quiera asistir, aunque yo creo que los círculos de seguridad van a estar también un poco restringidos y a lo mejor Juan Pueblo va a estar muy allá, ¿verdad? Y solo pues las barras móviles que como siempre no se hacen esperar estarán presentes, ¿verdad? Y luego pues los diferentes círculos de los invitados que estarán en la cercanía del, de donde será la toma de posesión. Y entonces eso sí ha marcado una diferencia, también la forma en que se hizo, ¿verdad? En las comisiones y que ha estado bajo el ojo del escrutinio de todo mundo. O sea, no se ha podido esconder mayor cosa. Toda la gente está pendiente de dónde va a ser, quiénes van a llegar, etcétera, etcétera. A pesar que hemos visto algunos personajes, ¿verdad? De diferentes
matices y pelajes que han estado rondando muy cerca de la coordinación de este acto, ¿verdad? Como es el hijo del diputado Merino, que a pesar que digan que tiene grandes credenciales, sí, pero hasta hoy vemos que se acerca mucho al clan Bukele, pues, ¿verdad? Pero digo, es de hacer notar, eso por supuesto no tiene mayor trascendencia, pues, que organizar un evento, a lo mejor hasta ahí llega su participación. Yo no quisiera adelantarme a criterios hasta que no veamos más adelante qué acciones van a tomar ya como gobierno. Bueno, en esa visualización, ¿cómo podrías tú hablarnos un poco de qué tipo de gobierno más o menos tendría El Salvador entonces? ¿Un gobierno de transición capitalista que impulse la modernización del aparato del Estado, o un gobierno antineoliberal, o un gobierno de reformas sociales? ¿Cómo lo visualizas, Mauricio? Bueno, mira, hasta el momento lo que vemos a grosso modo es, número uno, a nivel planetario, no vemos ninguna sociedad que no esté bajo las reglas y normas del capitalismo. Unos más profundos, unos más desigual, unos más neoliberales que otros, pero no hay en el planeta, ni China, ni Vietnam, ni Cuba son socialistas. Eso hay que estar clarísimo, ¿verdad? Y por lo tanto, no podemos decir, este sería un buen modelo a seguir. No podemos decir eso. Tampoco en la teoría se ha desarrollado una nueva situación que no sean las viejas teorías que ya conocemos todos, marxistas, leninistas, que también pudiéramos decir, miren, esta nueva teoría nos puede servir de base para construir algo nosotros. Aquí lo que vemos es que Nayib Bukele continuará con un sistema capitalista. Lo que vemos a todas luces es que tiene una visión modernizante del Estado, que puede hacerlo más eficiente, por lo tanto con más control y por lo tanto con menos corrupción, y eso para la gente que ha estado viviendo en esta sociedad salvadoreña tan terrible, llena de tanto ladrón y corrupto, sería un gran salto de calidad. El que dejen de robar ya sería un beneficio para el pueblo. Dos, que a nivel fiscal se logre hacer una verdadera reforma fiscal y que el que tenga más pague más, sería un salto de calidad enorme que se habría de dar. Lo otro sería lo de las pensiones, que también Nayib lo tocó. Esperamos de que lo que él explicó cuando presentó su plan Cuscatlán se cumpla al pie de la letra como lo dijo, pero eso se va a lograr con la gente exigiéndoselo. Si no se lo exigimos y se lo recordamos todos los días, puede inclusive quedar en el olvido. Entonces, en síntesis, creemos que será un sistema capitalista en el marco de una modernización sistemática del Estado, ¿verdad? Los programas sociales, él ha dicho, por ejemplo, de que los de educación se van a mejorar, se van a continuar, que la salud se va a mejorar. Entonces esperamos que en esos dos grandes pilares ideológicos, pues se inyecte más esfuerzo y por lo tanto más plata, ¿verdad? Habría que ver ya cuando ellos estén en el gobierno. Esperamos ver, por ejemplo, que se dupliquen los presupuestos de salud y educación, por ejemplo, ¿no? Y para eso tenemos a Costa Rica muy cerca, que tiene, nos lleva 5 veces más el gasto del PIB de ellos en cuestiones de educación. Entonces, no esperemos más de eso. Además, Nayib tampoco ha sido un hombre que viene de la izquierda militante, pues, ¿verdad? Él apareció de repente en Antiguo Cuscatlán, sin mayor trayectoria en el FMLN, y luego pues fue exitosa su gestión y pasó a San Salvador y hoy pues es el presidente, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta también que muchas veces no son las grandes cualidades del candidato, sino que el cansancio de la gente, el eslogan de los mismos de siempre, o sea, que lográbamos y que seguía y continuaba el FMLN o Arena en el poder. Eso sería un desastre. Entonces yo creo que triunfó sobre todo ese deseo de la gente de que no quería que ninguno de los dos partidos tradicionales continuara en el poder. Voy a meter una pregunta en medio, perdona, Andrés, Sí, sería muy sí, dale. interesante. A ver, entonces, para entender esto, es decir, que la parte capitalista, lo productivo, el comercio, etcétera, va a ir mezclado con la parte del control a través de, digamos, una pequeña visión, ¿cómo se diría? Social, ¿no?
Más o menos eso, es la mezcla de estas dos ideologías en ciertas etapas. Más que todo Sí, el socialismo a través del control y en la producción y el comercio a través del capitalismo. Te entiendo, Mauricio. pues digamos lo que esa mezcolanza, algo así sería esa ensalada, pero lo que aquí yo hice esa pregunta en varias ocasiones y la respuesta fue la siguiente: no, es que él es una persona con una gran visión humana y por lo tanto vamos a hacer un capitalismo más humano. Entonces yo les dije, bueno, yo no sé hasta dónde la explotación se humaniza. Si ahora tenemos un gran control, inclusive todas esas nuevas situaciones que se dan de horario flexible, que lo que hacen es explotar más a la gente y solo te dan 2 horas de trabajo laboral. O sea, que es una situación del incremento del neoliberalismo. Entonces yo pienso que más adelante, y con el apoyo de la gente y organizándonos, esperemos hacer propuestas serias para que vayamos desmontando el neoliberalismo. Miren cómo son las cosas. Ni siquiera Donald Trump, que tiene tanto poder en Estados Unidos, ha podido desmontar el neoliberalismo. Y eso se mira con una sola acción. Él quiso repatriar las grandes empresas que estaban en China y en el Oriente a Estados Unidos y no ha podido, y ya va a terminar su mandato. Increíble. Esa es una forma de desmontar el neoliberalismo. Claro, nosotros no tenemos esas grandes fugas de capitales como lo han tenido ellos, pero aquí habría que ver qué medidas podemos ir implementando. Por ejemplo, vean, el neoliberalismo, una de las pretensiones es hacer el Estado chiquitito, y del pueblo salvadoreño solo es propietario de ANDA, de la CEL y no sé de qué otras cosas tendrán por ahí. Pero no es nada. Antes el No hay pueblo era nada. dueño de muchas instituciones, ¿no? Y entonces resulta de que retornar eso que era del pueblo salvadoreño, pues fuera buenas maneras de poder ir desmontando el neoliberalismo. Pero bien, será en el camino que tendremos que ir exigiendo ese desmontaje, ¿verdad? De diferentes maneras la exigencia para que podamos ir viendo si es posible en este primer periodo de 5 años desmontarlo, porque la idea, yo creo que si estos hacen un gobierno decente, que no roben, que ya eso es bastante, esperamos que el próximo tenga mejores características, ¿verdad? Y eso dependerá de nosotros. No hay que esperar y dejarle todo a ver qué dicen ellos. No, desde donde uno esté debe de dar su opinión y ejercer pues la presión para que esos cambios se den. Ve, haciendo una pregunta intermedia también ahí, Eric, en el hilo, porque ya nos picamos sobre este tema. Sí, sí, está Es interesante. que la verdad es que ideólogos de la derecha vienen diciendo desde hace décadas de humanizar el capitalismo. Eso no es nuevo tampoco. Y no se ha logrado. Además, en El Salvador tenemos el capitalismo más atrasado de América Latina. Entonces, algunas personas que vienen planteando es que esperemos de que, como dijiste vos, Mauricio, el clan de Bukele, ¿no? Porque es un caudillismo, ¿no? Es una casta, un club casi, un club empresarial que está ahí con sus amigos y familiares. Esperemos de que ayude a sacar del hoyo de ese capitalismo salvaje que existe en El Salvador a un capitalismo más decente. Solamente con un capitalismo más decente y un Estado más modernizado se puede pretender en transformaciones sociales más profundas en la sociedad y en el Estado mismo. Por lo tanto, estos 5 años que son como un experimento, se pretende que los otros 5 sean de un gobierno más cualificado y con una visión programática, filosófica, política e ideológica que vaya a englobar más gente, porque recordemos que no se llevaron las expectativas de los votantes, además llegó a un número poco en consideración de la cantidad de gente apta para votar y de la población en general. Por lo tanto, es un experimento, lo veo yo. Hay que tener esa fuerza social para seguir en la organización a nivel internacional, porque las diásporas tenemos un peso grandísimo, que ya lo demostramos esta vez, y los que están dentro, los que estamos fuera, podemos hacer que estos 5 años sean esa fase de transición para las fases más avanzadas que vienen. ¿Vos cómo ves el asunto? Mira, en El Salvador, quien sufrió la derrota ha sido ese sector oligárquico más atrasado, representados
en la imagen de Tomás Regalado, por decir un nombre, ¿verdad? Ellos sufrieron la derrota. Sobre todo, ese capital es el que fue derrotado, porque ese es el capital más atrasado que nos ha sometido en este capitalismo salvaje que mencionas tú, ¿verdad? Y nunca se permitió a otros sectores tener la sartén por el mango. En Arena, ¿quién manda? Tomás Regalado. ¿Quién era el candidato del Callejas? O sea, quien perdió fue ese sector. Entonces, hay un sector, por ejemplo, en el mismo Arena, como lo es Simán, que está diciendo, miren, si ustedes no están haciendo nada para cambiar, la gente ya nos dijo que cambiemos hoy, dijo esa entrevista, y comparó Arena como al Titanic, vamos para el fondo, aquí vamos a hundirnos toditos en este barco. El FMLN, por lo tanto, está peor todavía, porque con esos candidatos que llevan, nadie les va a creer que va a ser un nuevo partido. No, hombre, jamás. O sea, y menos sus militantes, los poquitos que les quedaban. El domingo nada menos hubo la elección de la directiva de los excombatientes, de los veteranos, para manejar los 56 millones, y resulta que el frente puso los 4 que ellos querían, encabezados por el Pepe. Y entonces resulta que sus mismos excombatientes queman banderas del FMLN. Entonces, con esas candidaturas que salen de Óscar Ortiz, con la del ministro, y aparece que andaba Gerson por ahí, que yo no le he confirmado bien, pues hombre, es más de lo mismo. Entonces, en ese marco que vemos de quién perdió y de la situación en que están estos dos, a la gente no le queda más opción. Uno, hay que construir el movimiento Nuevas Ideas, si ese va a ser el nombre que va a tener el movimiento popular, que tiene que conformarse alrededor de eso, que para mí debe de ser un tanto diferente al movimiento Nuevas Ideas, partido político. El partido político lo va a manejar al líder y tiene sus estatutos, y aquí va a estar la directiva, y va a ser el mismo montón de cucuruchos que de todos los partidos tradicionales, porque aparentemente la ley así lo exige, ¿no? Sí, pero nosotros tenemos la capacidad de poder montar un movimiento social, un movimiento popular, ¿verdad? Que exija desde la calle, desde abajo, que se cumplan todas esas promesas, que se modernice el Estado, que venga las ICIES, que por lo menos se comience a hacer justicia, que los que robaron devuelvan el dinero, y entonces la situación se va a ir transformando un poco. Pero sí es importante en la historia de estas elecciones, aunque no votó la cantidad de gente que esperábamos, ¿verdad? Que, o sea, no fue masiva la asistencia a la votación. Es cierto, llegó el 50% de la gente fue a votar, pero no el 75-80% que esperábamos. Pero sin embargo, el mensaje de la gente fue claro: no queremos más a estos. Han hecho muy malas cosas. Les damos la oportunidad de que las mejoren. La gente ni siquiera está pidiendo que hagan algo extraordinario que no van a poder. Yo todavía, por ejemplo, viendo el plan Cuscatlán, tengo mis dudas en un montón de proyectos que no son fáciles hacerlo. Mira, lo del aeropuerto es un problema serio. Lo del tren, ojalá y vayan a Japón o con los alemanes y hagan realmente una cosa decente, ¿ya? Que valga la pena. O sea, todo ese tipo de inversiones, y que son proyectos a largo plazo. Eso puede hacer que en 5 años ni se terminen de hacer, hombre. Entonces, pero eso dependerá, ¿verdad?, de que se les exija y vayamos conformando ese nuevo polo de lucha popular que hay que construir. Y si la represión se minimiza y se nos permite mayores niveles de capacidad organizativa, en esa medida también se va a crecer y se va a consolidar ese nuevo movimiento que hay que hacer, tanto afuera como adentro, porque toda la diáspora debe de organizarse. Y yo he visto de que hay cucuruchos en la diáspora también, o por lo menos que se creen los cucuruchos, ¿verdad? Pues hay que se queden con sus cucuruchos, porque sin la gente de abajo ellos no son nada. Y lo más importante es construir ese movimiento de la diáspora, que yo lo que sí he observado es que la diáspora tiene más capacidad de análisis, tiene más capacidad mental, ha tenido otro nivel de desarrollo que nuestra gente humilde aquí. Y entonces eso los vuelve más pensantes, más críticos, y con mayores capacidades de aportar teórica y ideológicamente al proceso. Y eso hay que aprovecharlo con la diáspora, creando ese polo en la diáspora de movimiento popular. Bien, siguiendo ya
la escalera de preguntas que teníamos preparadas con Eric, eran necesarias hacer estas intermedias para concluir la primera pregunta que habías hecho, Eric. Y es justamente en esa dirección de la diáspora, Mauricio. Bukele lanzó su primera carta de la ministra Alexandra Gil y ya brindó su primera entrevista y analizó algunas cosillas. Entre lo que nos llama un poco la atención es la visión que tienen acerca de las nuevas relaciones con Estados Unidos, que no es muy distante a la del FMLN y Arena, ¿verdad? Pero ellos quieren darle un toque especial. Por ejemplo, el gobierno del FMLN dijo de que los Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos eran un gobierno estratégico. Pero ya Bukele agregó, es un gobierno estratégico y amigo. O sea, más bonito, digamos, la relación. Es más, la nueva ministra dijo de que no se podía morder la mano que nos daba de comer, ¿no? Entonces, ¿cómo percibís el primer discurso? Desde luego que ella todavía no ha conocido todo la estructura a nivel nacional e internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, que no es sencillo. Además, nosotros que tenemos tiempo de vivir fuera y de pelear por reivindicar nuestros derechos como migrantes, sabemos que va a encontrar un montón de problemáticas, resistencia, gente que se resiste al cambio, corrupción, gente demagoga, de todo, ¿no? ¿Cómo analizás vos esta situación? Mira, yo pienso lo siguiente. Número uno, está bien la hoja de vida de cada persona, ¿verdad? Pero a veces yo me pongo a pensar, ¿de qué nos sirve un ministro preparadísimo con 80,000 títulos? Número uno, sin visión política, vivísimo, sí, pero vivísimo para robar. Hombre, a lo mejor preferiríamos uno con un perfil más modesto, pero más trabajador, honrado, que no llegue a robar, y porque todos, aunque sean muy ilustrados, llegarán a aprender, porque uno hasta que ya esté en el cargo pasa un periodo de aprendizaje en donde las secretarias que tienen 40 años de estar ahí, los ordenanzas, eso le enseñan a uno. No, hombre, mire, no haga eso, mire, esto se hace así. El contador que llega, no, usted no le toca firmar ahí, usted venga para acá. Ellos lo educan a uno y le enseñan cómo se hace el trabajo, ¿verdad? Lo demás, muchas cosas que la canciller va a hacer son decisiones del presidente. Por ejemplo, lo de la relación con China, esa es una decisión del clan Bukele, que decidirá si sigue o no sigue, y ella lo único que va a hacer es obediencia, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Rompemos o seguimos? Punto. Yo no sé por qué se hacen tantas bolas estos. Deberían de tener relaciones diplomáticas con China y relaciones comerciales con Taiwán, que de hecho se tienen. O sea, hacer al revés, antes se tenían relaciones diplomáticas con Taiwán y una gran relación comercial con China. Si de China continental viene el 90% de las importaciones de Oriente, a El Salvador, y solo un 10, 15, 20 máximo venían de Taiwán. Entonces, ¿cuál es el? O sea, tampoco comercialmente la cosa está toda patoja, ¿verdad? Entonces, me preocupa una situación, y es que nunca hubo un gobierno tan entreguista a los Estados Unidos como el FMLN. En el discurso se decían cualquier insulto, pero ellos entregaban así lo que los gringos les decían y les pedían, ¿verdad? Claro, el objetivo era, miren, no nos vengan a sacar, miren, no nos echen presos, miren, no nos arruinen nuestras empresas. Eso era el fin de ellos, para tener esa actitud. Ahora, yo creo que a Bukele le sale más natural decir eso, ¿verdad? Por su propia naturaleza empresarial, por su educación en Estados Unidos, y todas esas situaciones te llevan a que él como que tenga mayor identidad con los Estados Unidos en un montón de principios. Lo que tenemos que estar atentos es tener una relación de respeto, de amistad, de ayuda, de cooperación, perfecto. Pero tampoco, y hay que estar atentos a señalarlo cuando veamos que se tiene una actitud entreguista, una actitud totalmente plegada a los intereses norteamericanos, y que nos utilicen como trampolín para un montón de políticas de ellos hacia Centroamérica y hacia Latinoamérica, sobre todo el tipo de agresiones e intervenciones que no debemos de permitir.
Yo no defiendo a Maduro, que es una gran... No, es un dictador. Sí, pero estoy en contra de la intervención militar. Que los venezolanos arreglen eso, hombre. Tienen la capacidad para hacerlo. Sin necesidad de los gringos y sin necesidad de los rusos y los chinos tampoco. Que lo arreglen los venezolanos, ¿verdad? Así, esa es la autodeterminación de los pueblos. Yo también estoy en contra de... Si los cubanos están interfiriendo, o fuera cubanos. Es que nadie tiene que venir de ningún lado a decirle a los pueblos lo que tienen que hacer. Los pueblos saben lo que tienen que hacer, ¿verdad? Entonces esperamos que en ese marco no nos vayamos a prestar y se vaya a tener una actitud servil con los Estados Unidos, que sea una relación correcta, ¿ya? De ayuda, de cooperación, perfecto, no estamos en contra, pero no servil. Excelente. Buen punto. Bueno, hoy vamos a entrar un poquito más en la, la política local en El Salvador. El FMLN, si bien es cierto, fue fuertemente derrotado en el terreno político y electoral. Se van a celebrar sus internas con el fin de intentar recuperar sus fuerzas en el terreno. ¿Consideras que podrán recuperar su poder legislativo y municipal en el 2021? ¿Será que los militantes del FMLN aún creerán en ese instrumento luego de 10 años de gobiernos fallidos? ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Será que se mantiene el FMLN, vuelve a tomar fuerza y logra algunos escaños o se mantiene o cómo lo ves? Mira, yo al FMLN, partido político, no le veo mucho futuro, por varias razones. Y te voy a explicar una. Mucho del voto duro del FMLN está empleado en el gobierno. Y esa gente, por temor a perder ese huesito y de dejar de llevar la comidita a su casa, hacía lo que le decían, que se asoleaban todo el día, andaban con bandera. Si hoy que lleguen allí no empiezan a hacer un despido masivo y ellos conservan su puesto, esa gente inmediatamente abandona el frente, porque no estaban por identidad ideológica ni política, estaban por la sobrevivencia, nada más, porque la crisis económica los obligó a eso. Ese es por un lado. Los militantes de Hueso Colorado, que son un puchito y ya todos están viejitos también, esos son radicales, con eso no se puede platicar porque ellos son más marxistas que Marx. Entonces es imposible, ¿verdad? Mucha gente, sobre todo joven y dirigente del movimiento social, por supuesto que no está con el FMLN. El FMLN tiene de la mano un par de sindicatos que ellos mismos hacen a su medida y ellos mismos los mantienen. Sí, pero son 4 gatos secos, hombre. Esos no hacen bulla para nada, ni tienen ningún poder de nada en la calle. Entonces son los sindicatos independientes, el movimiento social independiente, el que ha ido retomando las calles de San Salvador. Y no están vinculados al FMLN. Y hay que evitar que el FMLN los vincule. Pero con estos candidatos y con ese padrón amañado que van a hacer, con esas elecciones amañadas que a todas luces ya los están denunciando, ya se sabe que Óscar Ortiz va a ser el secretario general. Y entonces, ¿qué de cambio tiene eso? Eso a mucha gente, pequeña burguesa intelectual, que todavía tenía la mínima esperanza de que tal vez cambiaban con la derrota, se les van a ir. Entonces el FMLN, yo calculo que en las próximas elecciones, si llega a 5 diputados, va a ser una victoria increíble, mano, porque están haciendo exactamente todo lo que hay que hacer para no regresar a la asamblea, igual que Arena. Miren, ayer se aprobó una nueva ley sobre integral de salud. Esa es una ley desastrosa, hombre. Y se han ido aprobando, bueno, lo del FODES, que pasó. ¿Quiénes lo aprobaron? El Frente con Arena. Entonces hoy todo el mundo ha visto ese matrimonio a todas luces. Están en el aparador, agarrados de la mano, vestidos de frac y de novia, el otro, casados históricamente. Entonces eso les va a pasar una factura tremenda, porque si ustedes vieran las redes sociales todos los días aquí, es increíble la cantidad de maltratos verbales que les dicen a ambos por igual. Y por supuesto Parker y el PDC, esos sí van a quedar. El PCN, de eso yo creo que no queda ni uno. De Gana habría que ver qué trances va a hacer Gana con nuevas ideas y con Nayib para no desaparecer, porque también pudieran no llegar a tener uno solo. O sea, cuando uno habla con la gente, no quieren, dice la gente, ninguno de los 82 regresa.
Ninguno. Esa es la consigna. Y si la empezamos a viralizar, seguro que no regresa ninguno de esos. Y esa es la lucha que hay que hacer, vea. Ninguno de los que están ahorita vuelve a pisar la Asamblea Legislativa. Esa es la consigna que hay que tirar y ojalá se pueda escoger de parte de Nuevas Ideas a la gente más acertada para esos cargos, pues, ¿verdad? Porque acuérdense, y así se da en todo el planeta y en todos los movimientos que comienzan. Aquí anda gente oportunista, gente inmoral, gente corrupta, gente que se ha salido de otros partidos, en fin, anda de todo y andan por un hueso. Lo hemos visto en todas partes, pero eso solo podrá ser combativo y depurado si logramos hacer que el movimiento Nuevas Ideas realice asambleas en las cuales la gente escoja y dé su voto por las personas más idóneas para que vayan de candidatos. Y hay que promover esa situación democrática que se dé para la elección de los candidatos para alcaldes y para diputados. Entonces, en ese sentido, creo que hay una gran labor que hay que hacer, ¿verdad? Para poder tener pues una asamblea más decente. Inclusive la diáspora para mí debería tener por lo menos 5 diputados, 2 de Europa, 2, y hay que luchar por eso, y hay que negociar con Nuevas Ideas, decirles, miren, nosotros queremos mandar 2 que estén allá, eso sería que nos representen por primera vez en la historia. Desde luego, no ve como has dicho desde un principio que Nuevas Ideas, siendo un partido recién nacido y un movimiento joven, se han colado oportunistas. Es más, se han creado cúpulas a todos los niveles. Y eso está afectando bastante, está fraccionando y sacó a la luz cuando llegó Bukele a Madrid y habló en su discurso que alguien le había dicho que Nueva Ciudad iba a implosionar por la diversidad ideológica que existe al interior. A mi juicio, el peligro no es que implosione por la diversidad ideológica que existe, sino por los intereses personales de grupos y de cúpulas que se están dando. Entonces, si no existe una madurez política y no trasciende el pensamiento y se ve una visión mucho más amplia, se corre el riesgo que sí, que se ganen los 81 diputados, pero ¿qué calidad de diputados vamos a tener? Se habría que ver también si solo es cuestión de número, también la cuestión de la calidad política y de aportación que se va a hacer para el país. ¿No lo crees? No, correcto. Por eso decía yo que el único filtro válido son las asambleas comunales, las asambleas ya sea sectoriales que se puedan hacer. O sea, de algún modo hay que establecer un mecanismo democrático que pueda servir de filtro para eso y lo mejor es la votación en las asambleas, que la gente levante la mano por cuál de estos 3 que son los que hemos escogido quieren que nos representen en la Asamblea Legislativa. Y esa es una labor teórica que tenemos que hacer de en todas partes, meterle a la gente, miren, hagan la asamblea, es que si no hacen la asamblea es otro a dedo. Y los a dedo no sirven porque responden a los intereses del que le puso el dedo. Entonces, eso debemos de pararlo. Y tenemos que decirlo en todos lados. A mí cuando me preguntan en diferentes lugares, ¿usted qué opina? Tienen que haber asambleas. Si no existe ese nivel de participación democrática de las bases, no vamos a estar representados. Y claro, esto tiene que ir acompañado de la reforma electoral. O sea, ya no podemos tener 82 diputados, hombre. O sea, en este país lo más que deberían de estar ahí son 28. 2 por departamento, no necesitamos más y hacer los distritos electorales y entonces que sea diferente la situación para poder pedirle cuentas a los diputados. Entonces, en ese sentido, todo esto tiene que ir acompañado de esa reforma, que tenemos que luchar porque se dé antes del 21. Hay que hacer esa reforma. Pero en el caso, a ver, porque si existen ya los estatutos de cómo se va a elegir la gente que vende humo, la gente que tiene más capacidad económica, por ejemplo, para montar un evento y que le lleguen seguidores, y en cierta forma los seguidores van a votar, o sea, no van a poder diferenciar si es realmente un líder que nace del pueblo, sino que es impuesto por alguien o ungido por alguien por los mismos intereses. Entonces, ¿cómo puede identificar la persona o el militante del partido de Nuevas Ideas, o sea, para tener claro esta situación, para poder elegir mejor a una persona que realmente
es un líder dentro de la comunidad y pues promocionarlo también. Ese es un buen punto. Antes de que respondas, Mauricio, quiero agregar una cosa que decía mi colega, y es de que sí, nosotros observamos de que se corre riesgo que la gente que tenga más pisto puede incluso comprar la candidatura. Pues alguien dice, mire, yo me ofrezco a ser candidato a alcalde, aquí tengo $50,000 para invertir en la campaña, frente a un líder comunitario que es pobre, pero que es líder. La otra fenomenología es con las redes sociales, lo que estamos viendo aquí que en Europa. Aquí hay personas de que se han hecho líderes a pura base de fotografías en Facebook, en Instagram. Salen como modelos, lanzan unos 20 mensajes todos los días. Entonces se hacen famosos de esa manera, pero en sustancia, en materia gris, nada. Entonces, ¿cómo es el asunto? Bueno, y mira, para no traumarnos, ojo, porque lo más preocupante es que esta situación, que nosotros que tenemos un poquito más de madurez política, le entendemos pues y sabemos que es un fenómeno que se da aquí y en China y en todos lados cuando surge una cosa nueva. A mí lo que me preocupa es que mucha gente que no la tenga se nos desanime y se nos vaya y sean buenos elementos. Entonces nuestro espíritu no debe ser el de transmitirle que jodido aquí vino fulano y porque tenía pisto y se nos coló. Se nos van a colar un montón, hombre. De hecho, ya se nos colaron, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que sucede? Si yo les pregunto a ustedes, ¿saben quién es fulanito, sutanito? Sí, la gente sabe quién es quién. Esa es mentira que no sepamos que este se nos va. No sabemos quién es quién. ¿Y cuál es el deber? Denunciarlo. Tener la valentía para hacer la denuncia. Entonces, vamos a echar mano de otra arma popular, la denuncia. La denuncia y la presión para que no lo sea. Y decir, yo vi o yo sé por esto y esto y esto, y este pagó y este hizo esto, y este o este es el compadre de aquel, y ya no queremos eso. Entonces, hoy lo que Nayib sembró fue la apertura para que esa situación se maneje de esos términos. Entonces, ¿uno qué va a hacer? Nos apoyamos inclusive en el mismo discurso del Nayib. Así es que yo aquí tengo el derecho de hablar lo que me dé la gana. Dijo que participa, así es que aquí vamos todos por igual. Dijo que agarrémonos de eso, hombre. Es como cuando se globalizó el planeta Tierra y Fidel dijo, bueno, dijo, ¿y por qué no globalizamos la riqueza? No que solo la pobreza, dijo. No me repartan el pisto, ¿va? Entonces igual aquí. Entonces, hay que contaminar de las mismas ideas que se hizo la campaña a la gente y que se empodere la gente con esas ideas y que las haga valer y sobre todo la denuncia. No hay que quedarse callados porque la diáspora sabe muchas cosas y no las dice y entonces las pasa debajo de agua. Entonces ahí ya se mira mal, se mira conspiración, se mira que este la pasó aquí porque quizás él quiere ser, y ese es el arma que utilizan para que las cosas correctas no caminen. Y no, si uno las dice de frente y le dice, no señor, usted es corrupto por esto y esto y esto y esto y esto y no debería estar aquí, y se hacen las cartas y se mandan y lo que sea, yo creo que la gente sigue más a esa persona que al otro que es puro humo. Y eso yo lo he comprobado aquí. O sea, uno debe tener los pies en la tierra. Si se va a meter a hacer política, hay que hacerla correcta. Punto, no hay más. Muy bien. Eric. Bueno, seguimos con el hilo de las políticas, pues ahora, ¿cómo ves tú la cuestión de las derechas en el país? Arena y Gana principalmente, ¿lograrán tener alguna relación armoniosa con el nuevo gobierno? ¿Cómo se visualiza esto? ¿La derecha con nuevas ideas o con el presidente electo? ¿O habrá una separación? ¿Cuál es la visibilidad que le das tú, Mauricio? Fíjate de que lo que hemos observado, número uno, hay sectores de Arena que coquetean con Nayib. Inclusive que están de acuerdo en un montón de ideas que él tira, lo cual ya se vio con el edificio legislativo. Y no es gente que se le dio pisto, no hombre, para nada. Eso no llegó a ese nivel, sino que son gente nueva que está menos contaminada con esa derecha recalcitrante que llegó por otro lado, no impuesta por tomar regalado y compañía, no,
y entonces que tiene una cabeza más liberal. Y en ese sentido, cuando ven una idea que les suena en la cabeza que es buena, simplemente la apoyan, sin irle a consultar al jefe de la bancada, por decirte algo. Ahora, yo creo que todas las bancadas, así como son de sinvergüenzas, por supuesto que se van a acercar, por supuesto que van a poner al mercado político a disposición sus votos, a ver cuánto les dan. Es que eso se está dando desde ya, ¿verdad? Tenemos informaciones que gente del cucurucho del frente ya anda diciendo, miren, si no nos corren la gente y si nos ayudan en esto y si no nos meten presos, los votos de la bancada ya están. O sea, se van a dar. Y de hecho ya se están dando ese tipo de situaciones para mantener una palabra fea que se llama impunidad. Hay gente que tiene la cola pateada, que ha cometido delitos, que debería estar presa, pero va a vender su voto a cambio de impunidad. Entonces ahí es donde vamos a conocer el temple del presidente. ¿Ya? Si el presidente se pone los moños y dice, miren, momento, pero yo no voy a permitir la impunidad, porque eso se le va a denunciar en las redes sociales y eso se le va a revertir feo. De hecho, te digo, Nayib está viviendo un momento muy angustiante. O sea, este momento para él no es nada agradable, porque todo el mundo le está cobrando el apoyo político. Y cuando digo todo el mundo, son los grupos de poder. ¿Qué me vas a dar a mí? Y a mí. Y a mí. Entonces tienen que buscar entre los candidatos de ese poder el más potable, para que ante los ojos de la población no vaya a ser una gran metida de pata, ¿verdad? Entonces está en una situación angustiante que yo creo que ni saben cómo salir de esa babosada, ¿verdad? Todo el clan Bukele y sus allegados, ¿verdad? Entonces, ese va a ser el panorama que vamos a tener, de mucha conspiración, de muchos trances bajo de agua. Los partidos, te digo, todos los que tienen la cola pateada van a buscar de alguna manera dar su voto a cambio de impunidad, que es lo que estamos observando que se va a dar más que todo, y al final de repente vas a tener que todas las leyes van por 82 diputados, porque todos tienen la cola pateada y todos van a dar el voto, ¿verdad? Es una cosa que, jodido, hombre, pero así se está dando, conociendo esta clase de diputados que tenemos. Serán contados con la mano la gente que va a tener una situación independiente, pero ahí van a andar ofreciéndose un montón a cambio de, ¿verdad? Y solo los más radicales estarán pues con su jefe de fracción, pero de lo contrario no creo. Y por supuesto hay una cosa que hay que tener en cuenta, y es que en la medida que el gobierno de Bukele sea exitoso, en esa medida van en detrimento de Arena y del Frente. Cada cosa buena que haga Bukele, se acaba el Frente y Arena. Es un clavo más para los ataúdes de esos dos partidos. Por eso se van a tirar a luchar a muerte para que no triunfe el gobierno de Bukele. La pregunta para nosotros es, ¿de qué lado se ven? ¿De qué lado se mira uno? ¿De los que le están volando pluma para que no triunfe? ¿O de los que, aunque sea con una idea tonta, apoyamos para que sí triunfe ese gobierno, que ya sabemos qué características tiene? Pues, pero yo te digo, decime peor presidente que Sánchez Serén, ¿será Bukele? Yo no creo. Y sin embargo ya lo aguantamos 5 años, ¿verdad? Entonces yo preferiría, si me preguntan que preferirías un gobierno de Arena, uno del Frente, digo no, prefiero al Bukele, con todas y las regadas que va a ir a hacer, porque va a ir a aprender, y con todo lo que le digan de malo que tiene, sí, pero va a ser menos malo que si fuera Arena o el Frente. Y entonces yo no me veo del lado de los que le están tirando piedras a Bukele, porque entonces voy a aparecer al lado del Frente y de Arena, hombre, y yo no soy ninguno de esos dos. Está sucediendo lo mismo que pasó en la campaña electoral, todos contra Bukele. Lo mismo que pasó el día de las elecciones, todos contra Bukele. ¿A dónde estábamos nosotros? Con Bukele, hombre, porque no nos vemos al lado del diario de hoy, de los oligarcas, de tomar regalado y todo eso. No, hombre, aparte de eso no estamos. Estamos al otro lado. Entonces, en ese sentido, sí hay que educar a los compañeros para que no se equivoquen de qué lado deben de estar. Ahora, ya estando de este lado, tenemos que buscar de qué manera la cosa la hacemos más democrática, más participativa, menos corrupta, más horizontal, como dice el mismo Nayib, sin cucurucho. Bien, Mauricio, técnicamente hablando,
crees que es posible que llegue esta famosa CICIG a El Salvador en un año, 2 años? ¿Va a haber Bukele la entrada de este instrumento al país? Pues mira, como se está buscando un híbrido conformado por OEA y por Naciones Unidas. En Guatemala tardó en instaurarse la CICIG 7 años, quizás un poco más, ¿verdad? Claro, porque no estaban todas las condiciones dadas. En el caso de El Salvador, ojo, ya se empezaron los trámites, porque desde el día en que les dieron la credencial de que eran la fórmula electa, en esa semanita se empezaron a meter los papeles. Ya está caminando. Si el Ejecutivo de verdad quiere eso, va a presionar, y eso yo calculo que en un máximo de 2 años debería estar funcionando en El Salvador una CICIG, pasando todo el montón de trabas burocráticas y tonteras que te van poniendo en el camino esos organismos. Yo creo que por lo menos 2 años nos tiramos sin la CICIG. Si llega antes, qué maravilloso, ¿verdad? Pero yo antes de 2 años no la veo por aquí, pero 2 años sería un tiempo récord casi para que una institución de esas aparezca en El Salvador, y lo cual sería muy saludable, porque vamos a ver tras las rejas a medio planeta ahí, man. Medio El Salvador va a estar ahí en el sector 9 de Mariona, si la cosa... El sector 9, ahí donde está Saca y está Sango. Hay que reestructurar entonces las cárceles, hay que ampliarla. Sí, hay que agrandarla. Sí, hay que meter el presupuesto para hacer doble planta y subterráneo también. Bueno, ya por cuestiones ya de tiempo, pues estamos llegando al final de esta entrevista. Bueno, este conversatorio más bien, siempre ha sido un gusto estar con Mauricio y también con Andrés. Pues nada más, Mauricio, solicitarte un saludo o un mensaje para la diáspora, los salvadoreños por el mundo. Bueno, en primer lugar, gracias a ustedes por un nuevo conversatorio. Me ha parecido interesante. Creo que hemos aclarado algunas cositas que a veces a uno se le escapan, ¿verdad? Y más a veces estando allá, aunque a veces los que están afuera saben más que nosotros. Pero bien, y sobre todo a todos los hermanos salvadoreños repartidos por el planeta, porque yo creo que no hay un solo país donde no hay un salvadoreño que esté añorando su tierra, ¿verdad? Y que decirles que desde allá nos pueden dar un gran aporte. La gente cree que a veces solo estando aquí se aporta. Yo les digo, no, también la gente de allá puede inclusive dar más aporte desde allá que estando aquí. Así es que para todos un abrazo, que no se desmayen, que estén al lado siempre de los buenos, ya saben, ¿verdad? Que tenemos dificultades, las vamos a tener siempre. Es que la empresa que de uno inicie, política o como sea, siempre va a tener trabas al principio. Y lo que tenemos que hacer es, con valentía, denunciarlas, y con valentía autoproponerse, y con valentía hacer la lucha interna también, porque es parte de la conformación y de la creación de buenos instrumentos. No quedarnos callados ni con el conformismo adentro. Así es que un abrazo para todos, para todas también, ¿verdad? Y espero que nos veamos pronto en otra entrevista. Mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, bueno, esto ha sido el espacio de la entrevista. Teníamos a Mauricio Yo desde El Salvador y también a nuestro colega en Italia, José Andrés. Pues es siempre un placer estar contigo, y yo, Eric Presa, desde Zaragoza, España.